Ok. Vamos a ir rápido. ¿Por qué? Porque hace mucho calor, hay más de 40 grados, tengo el foco que me va a matar y sé que este vídeo se está subiendo un pelín más tarde de lo normal, pero ya sabéis que a veces se puede y a veces no. Así que vamos para allá. El capítulo comienza en el momento en el que le cortan la cabeza a Hikaru y vemos toda esa escena de caos, de que Yoshiki no sabe qué hacer, Hikaru está como una planta y Tanaka está bastante expectante, cosa que a mí me parece raro. Vemos que Hikaru, una vez está separado de su cuerpo, se expande, la amalgama que tiene dentro se expande. No sabemos si buscando atacar a Tanaka, si buscando como simplemente huir, pero golpean el ojo a Tanaka, que parecería algo que es importante para el día de mañana, pero yo creo que no es así porque nos revelan más adelante que Tanaka es ciego. Tanaka, no sabemos si preso de la locura o plenamente consciente, se ríe en el momento en el que ve esa escena. Y digo que el comportamiento de Tanaka me resulta raro porque tienes al ente delante de ti, le has cortado la cabeza y tienes una katana que tiene esa capacidad de poder hacer eso. O sea, ¿por qué tú, teniendo toda la ventaja, permitirías que el ente volviese a unirse al cuerpo, permitirías que te atacasen, permitirías todo eso al final? No le veo tanto sentido. Quizás aquí hay algún motivo oculto que todavía no nos revela. Sea como sea, vemos que Yoshiki, preso de la desesperación, intenta unirle la cabeza de alguna manera antes de que sea demasiado tarde, podemos suponer, y lo consigue. Curiosamente lo consigue. Obviamente la serie no va a acabar de manera tan rápida y tan improvisada. Sea como sea, vemos que aquí se desmayan, Hikaru porque ya no estaba en sí mismo y Yoshiki por el esfuerzo y por el estrés del momento, y nos ponen el opening. Una vez pasado el opening, vemos que despiertan en el hospital ambos, y el que despierta primero obviamente es Yoshiki, que nada más despertar ve que se encuentra su madre, que están preocupadas, que ha pasado con el viejo Takeda, si sabemos que el viejo Takeda es medio raro, que lleva toda la vida encerrado, que esto, que aquello. Una reacción bastante normal me parece. Y bueno, y se menciona que como es un asunto del pueblo, la policía no ha intervenido, pero que si quisiese, que podría llamar a la policía y tomarían acción. En el manga no es tan así, porque en el manga vemos que directamente dice: no, la policía no te va a hacer ni caso. Bueno, me parece que la policía tendría que interaccionar en caso de que hiciese falta, ¿no? Pero bueno, lo curioso es que están como en una camilla de urgencias, porque vemos que está Yoshiki y al lado, no es una habitación única, sino que al lado se encuentra Hikaru. En este momento nos muestran una escena entre Tanaka y el hijo Takeda, Hajime Takeda, recordemos, que es el hijo del anciano, en la que vemos que Tanaka primeramente está solo razonando todo lo que ha sucedido, todo lo que está ocurriendo, toda la suerte que él menciona tener por haber coincidido con ese ente, que ha pasado una eternidad pero que por fin lo tiene delante, y que haya aparecido de manera consciente hasta el punto de tener presencia de sí mismo y ser consciente como para debilitarse a sí mismo por alguien, que le resulta de lo más curioso, porque Tanaka, recordemos que debe de saber de qué va todo esto, aunque no nos especifica del todo. Y lo interesante es que menciona que por fin se está acercando a su meta final. Aquí lo que me gustaría recordar es que, no sé, yo he mencionado en algún capítulo que para mí Tanaka es el hijo de la señora Kurebayashi, que recordemos que tuvo un hijo que fue atacado por una impureza, que era su padre y bla bla bla. No sabemos si aquí hay una cuenta pendiente personal de Tanaka por eso, porque fue atacado en su día por su padre, por tener que haber vivido con su padre siendo una impureza y por todo esto, y por querer acabar con todo esto y que nadie tenga que vivir algo parecido, además de por obvios motivos como son los motivos de su empresa, que al final es una empresa que lo tiene contratado. Eso supongo que lo tendrán que ir resolviendo. Sea como sea, entra el hijo de Takeda, el otro Takeda, y menciona que su padre está muy mal, que le ha dado un infarto y que probablemente no salga de esto. A lo que añade que, bueno, quizás sea lo mejor. No sé por qué se refieren a esto, no sé si es porque estaba cansado de su padre, porque ya estaba desquiciado hace años, desde el que ocurrió lo de la anciana Matsura, pero sea como sea, un comentario un poco curioso, ¿no? Y bueno, en esta serie la verdad que abundan estos detalles en los que quizás no aportan gran cosa, pero son curiosos de ver. No sé si se terminarán de explicar todos, pero son curiosos de ver. Como mencioné antes, Tanaka es ciego, pero revela que ha haber ido al médico y que no le encuentran nada raro. Simplemente es ciego como una especie de efecto paranormal, porque con esos lentes que él tiene puestos, esos lentes de sol, puede ver. Además de que muestra cierto repudio por su empresa, por lo que ya vimos, porque van tras él, le presionan diciendo que manda informes, y porque, entre otras cosas, los lentes también son de la empresa. Si antes hablábamos de los motivos personales que tiene Tanaka para enfrentar a Hikaru, vemos que Takeda también se da cuenta y lo enfrenta. Le dice: ¿cuáles son tus motivos para estar aquí? Tanaka intenta despistar en una primera instancia diciendo que él sigue los motivos de su empresa, pero obviamente esto no es creíble. O sea, tú llegarías hasta X punto por tu empresa, no arriesgarías todo como es tu vida o tu pueblo por tu empresa, ¿verdad? Entonces aquí tiene que haber un motivo personal. Tanaka, tan obtuso como siempre, sin aclarar nada, le dice que, bueno, que es un chico listo porque se ha dado cuenta que hay un motivo más allá, pero que
básicamente no lo puede decir, simplemente le dice que esté tranquilo porque él está del lado de los humanos. En el manga todo esto es un poco diferente porque se habla un poco más de el viejo Takeda, se menciona que el viejo Takeda estaba tan paranoiado diciendo que él era el siguiente, porque cuando tú ves a las impurezas te pueden ver de vuelta y te vuelves un objetivo más cercano para ellas, y bueno, al final se dio el caso. Además de que se aclara que la empresa en la que trabaja Tanaka quiere algo del otro lado, de ese otro lado. Y que básicamente él hace su trabajo porque anda buscando anomalías que pertenezcan al otro lado para poder como capturarlas, podemos suponer, y llevarlas bajo custodia de la empresa para que puedan estudiarlas. Y a mí lo que me resulta curioso e interesante, sobre todo en el manga, resaltar, es que Tanaka sigue siendo igual de poco concreto con lo que dice, pero le dice a Hajime, oye, tranquilo, no pasa nada, yo estoy del lado de la humanidad, voy a acabar con Nonuki-sama, toma, te dejo la katana y si alguien se te acerca, alguna impureza se te acerca, dales con ella. Cosa que, bueno, es un hecho a tener en cuenta. Ahora el que tiene la katana es Hajime. Ojo. Entre todo esto nos ponen una escena muy breve en la que vemos que Yoshiki sale del hospital, va a comer con su familia y decide dejar la cena media, y cuando está por subir a la habitación aparece el padre, que parece que vuelve del trabajo, típico hombre que está todo el día trabajando. Se le ve obviamente preocupado, se le ve que le falta el aire, que vino corriendo, que está preocupado al final por su hijo, y eso al final a mí me genera cierta alegría porque vemos que la relación entre ellos no era la mejor, pero que aún así se siguen teniendo presente. Pasamos al día siguiente en el que vemos que están en el hospital Yoshiki y la señora Kurebayashi esperando a que Hikaru despierte porque no sabemos qué va a pasar, nunca había pasado esto. Mientras tanto vemos que en las noticias se está hablando de que un youtuber entró en un túnel y desapareció y ya no se sabe más de ello, lo cual sirve perfectamente para articular una conversación en la que se habla de este tema, de que hay partes de cuerpos enterrados en todo el pueblo que casualmente coinciden con la zona anatómica que cada parte del pueblo representa. Recordemos que el pueblo tiene una forma como de un ser humano, pues que en los brazos hay brazos enterrados, en las piernas hay piernas humanas enterradas y en el pecho hay pechos humanos enterrados, pero que nunca se encontraron cabezas en ningún lado. Obviamente las cabezas, recordemos que pertenecen a la zona de Kubitachi, que es donde viven los protagonistas. Claro, una vez todo este razonamiento llega a Yoshiki y termina de pensarlo bien, se da cuenta de que casualmente todas las impurezas con las que se ha cruzado tienen alguna anomalía en la zona del cuello, ¿no? Tienen o el cuello distendido, o lo tienen fuera de lugar, o como que el cuello y la cabeza no terminan de encajar en el cuerpo de las impurezas que él ve. Sea como sea, terminan hablando entre una cosa y otra de Tanaka, de todo lo sucedido, de que tiene una katana especial, que podrían estar intentando ir detrás de Hikaru para raptarlo, pero lo curioso es que la señora Kurebayashi menciona esa empresa, dice, ¿esa empresa habrá sido? Como diciendo que esa empresa es conocida, o al menos ella tiene constancia de que existe. En este momento, casualmente cuando parece que se quedan sin tema de conversación, vemos que Hikaru despierta, y al despertarse da la sensación de que entra como en piloto automático, ¿no? De como que vuelve en el modo más sin pureza que él tiene dentro de sí, y lo primero que hace es ve un alma, porque recordemos que Hikaru ve el alma de Yoshiki como una llama, como ve las almas, y que la de Yoshiki ha destacado en varias veces que es muy bonita y por eso no la quiere como apagar, no la quiere terminar de poseerla, pero sea como sea, parece que se levanta en piloto automático, no tiene tiempo de pensar y va directamente a lo primero bonito así que ve que le llama la atención, ¿no? Es así que la señora Kurebayashi tiene que entrar en acción para frenarlo, porque obviamente están intentando mezclarse con Yoshiki, y le preguntan, hey chicos, ¿sabes quién eres? ¿Dónde estás? Esto para ver si realmente la impureza es la que está teniendo el control del cuerpo o si es un instinto más primitivo. Porque pongamos una cosa, al final la impureza está controlando a Hikaru, al cuerpo de Hikaru y los recuerdos de Hikaru, porque se hizo con el cuerpo de Hikaru cuando estaba por morir. En el momento en el que le cortan la cabeza a Hikaru, quizás la cabeza dejó de estar viva y por lo tanto, por más que la impureza después haya podido unir la cabeza al cuerpo y curarla, porque recordemos que la puede curar por dentro, quizás el hecho de que esa cabeza ya hubiese estado fuera del cuerpo y muerta hizo que perdiese los recuerdos, que se formateara todo, porque es como que ya no eras parte de, pero parece ser que no, que Hikaru despierta y dice, soy Hikaru Inu, estoy bien, tranquilos, ya está, fue un momento. Obviamente destacar que el cuello le duele, cosa que ya vemos que viene desde hace poco, que le empiezan a doler las cosas probablemente porque se deshizo de una parte de sí, y no solo es que le duela, sino que le ha dejado cicatriz. Cuando vemos que la puñalada que le dejó Yoshiki no le dejó cicatriz, o sea, esa katana es obviamente muy especial. Aquí lo curioso es que la señora Kurebayashi, entre otras cosas, se da cuenta de esto. Le dice, oye, estás más débil, tu presencia no es tan potente, no siento esa presión que notaba cuando, por ejemplo, se veía desde la montaña. Y parece ser como que, bueno, van a contarle quizás lo de que tienen las sifoides de Hikaru, que es la mitad de su vida y la mitad de su poder, pero deciden evitar el tema, deciden de momento no confesarle a la señora Kurebayashi que Hikaru está más débil y ellos saben por qué. En el manga, sin embargo, ha sido todo bastante similar en general a lo largo del capítulo, pero es verdad que aclaran un poco e intentan indagar un poquito en esos flashbacks que hemos ido viendo a lo largo de todo el anime sobre esa persona que tiene una cabeza en brazos, que vemos que es un antepasado de Hikaru. Y parece ser que dan a entender que ese antepasado pidió algo con esa cabeza que tenía en brazos y recalcan que ¿qué habrá pedido? Obviamente el antepasado parece tener una relación con Hikaru, porque
se parece físicamente muchísimo. Entonces, cuando se habla del pecado de los Indo, que hasta el día de hoy no sabemos de qué se trata, y finalizado este capítulo no sabemos de qué se trata, podríamos pensar que en ese momento, ese flashback que se ha repetido tantas veces, es el momento en el que se pide ese deseo prohibido, con esa cabeza. Quizás la cabeza era de alguien que no debería ser, como un hijo, un marido, tuvo que matar a un marido para pedir un deseo egoísta o algo así, pero sea como sea, parece ser que por ahí puede ir el tema de la maldición de los Indo. Y nada más, una vez vuelven a clase, vemos que Maki, que era el compañero que estaba lesionado, es el que más los ha echado de menos. Y casualmente, esto lo dicen probablemente para darle más protagonismo en esta escena, porque lo tiene. Resulta ser que Yoshiki está a modo focus e intentando buscar información sobre Nonuki-sama y demás. Y Maki, al echarle un ojo y ver que está escribiendo sobre eso, entra en conversación el tema. Parece ser que Maki sabe mucho, pero porque tiene un hermano en Tokio que está estudiando ocultismo. Y bueno, vemos que la versión que da Maki en este caso no es tan completa como la que más adelante dará su hermano, que es el que está estudiando realmente. Él sabe de haberlo escuchado en su casa. Sea como sea, él cuando ve Nonuki-sama probablemente lo que lea sea Unuki-sama sin querer, y al leer Unuki-san le cuenta que es una palabra en clave que se usaba antiguamente para referirse a un medicamento a base de mercurio que se usaba para abortar. ¿Para abortar por qué? Porque en el pueblo hubo épocas donde hubo mucha escasez, donde lo único en lo que eran potentes, digamos, era en la extracción de mercurio, porque hay una montaña con mucho mercurio, que es la montaña prohibida en Isayama. Es más, en el propio nombre esto se puede ver, porque Nisa significa cinabrio, que cinabrio es un mineral que está compuesto en un 85% de mercurio y un 15% de sulfato, de azufre, que al final, bueno, de ahí es de donde extraían el mercurio. Y sea como sea el caso, parece ser que cuando tomaban esta medicación, que el nombre en clave era Uronuki, subían a la montaña a hacerle una ofrenda a Unuki, y que eso se fue haciendo de generación en generación. Al final se terminó haciendo como una tradición, quizás no el tomar esa pastilla tanto, porque si no abortaría todo el mundo, sino el hecho de ir a la montaña a hacerle una ofrenda a Unuki-san, y bla 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 bla. Al final, entre una cosa y otra, lo irónico es que empezaron tomando ese veneno, ese mercurio, y eso les llevó a el dios de la montaña, y el dios de la montaña, irónicamente, después de haber tomado ese veneno, les dio salud, bienestar, y a partir de ahí las enfermedades y todas las plagas cesaron. Lo cual cuadra con aquella versión de que hubo una plaga muy grande y que Unuki-san ofrecía deseos a cambio de algo. Como dije, termina hablando con el hermano de Maki por mensaje, obviamente, y menciona que cuando Kubitachi desapareció en el 1700 como un pueblo completo por sí solo, recalca que ya la presencia de Unuki no estaba, y que al final todo el pueblo había adquirido sus religiones y habían construido sus iglesias y se habían ido por otros lados, habían tomado otras direcciones. ¿Qué es lo que pasa? Que para este entonces, como digo, todo el mundo había adquirido una religión y unas iglesias, por lo tanto, correspondientes, pero que Kubitachi, que al final es la zona de la cabeza de este cuerpo geográfico que vemos que es el pueblo, seguía sin tener iglesia y solo tenía un templo. Y yo creo que la gente no sabe que el pueblo no tiene iglesia. Y esto lo digo porque vemos que todo lo que viene a continuación sobre el tema de las cabezas, de que es el único pueblo que sigue recordando a Unuki o Nonuki-sama, todo esto lo tienen en secreto. Entonces tenemos que los entes tienen una forma rara en el cuello y la cabeza, como que no terminan de estar unidos, no es compacto, es la única zona en las impurezas que falla. Vemos que se dividieron los cadáveres y se fueron repartiendo por todo el pueblo, pero que las cabezas nunca aparecieron. Que en Kubitachi es el único sitio donde no hay iglesia y hay un templo. Que Kubitachi es al final la zona más clave, es la zona encima de la cabeza del cuerpo anatómicamente. Y al final, entre una cosa y otra, parece ser que de Uronuki se pasará a Unuki, de Unuki pasarán a Nonuki. Eso es la conclusión a la que llega, que puede ser perfectamente. Y obviamente lo que destaco es todo lo que mencioné, que la cabeza de Kubitachi sea todo tan raro en la zona de Kubitachi. Al final todo el mundo olvidó todo lo de Unuki o Nonuki, menos Kubitachi, que es la zona más peculiar de todo el mapa. Sea como sea, van al templo, que el viejo Takeda les dijo que fueran, vete al templo de tu casa, Indo. Y bueno, van al templo. En el manga es todo más complicado porque Hikaru, aparte de que hay una escena que no voy a mencionar porque ocurre antes, pero bueno, voy a esperar a que el anime la meta, que yo espero que sí. Pero bueno, hay una escena antes y a la hora de ir al templo vemos que es todo un poco más complicado en el manga, porque Hikaru menciona que le tiene que robar las llaves al abuelo y es todo como más secreto, todo está más cuidado, más reservado, todo es más prohibitivo para entrar. Pero sea como sea, el desenlace es el mismo, terminan entrando al templo de Hikaru y obviamente se asombran porque en el momento en el que ven lo que hay dentro es una cosa impresionante, está lleno de cabezas. Por suerte son cabezas de madera, pero parecen que están talladas al milímetro. En este momento Hikaru, al tocar las cabezas, como que adquiere memorias, recuerdos, visiones
de todo ese lugar. Recuerdos sobre todo con el padre en el momento en el que le explicaba lo que pasaba ahí dentro. También hay que destacar que le duele en la cabeza en el momento en el que pasa eso, ¿eh? O sea que más que una conveniencia de, ay, justo recordé cuando toqué esto, puede ser que haya ahí una cierta energía que hiciera que eso brotase en Hikaru. Parece ser que las cabezas efectivamente, incluso las de madera, son ofrendas para Unuki-san. Y digo Unuki-san porque parece ser que la familia de Hikaru, la familia Indo, es prácticamente la única que lo sigue llamando así. Se recalca que esto lo hacían por el tema de las catástrofes, de la hambruna, de todo esto, y que al final cada cabeza de madera corresponde con la cabeza de un muerto en su día. O sea que las cabezas, aunque sean de madera, son realmente copias de cabezas que en su día fueron cabezas humanas. Al final se menciona también que el nombre de los Indo viene de ese templo, se ve que ese templo es Indo o algo así, y no es quizás un apellido que venga de muy atrás, sino es del templo. Y se recalca eso, de que se deben enterrar las partes que no sean la cabeza, como las piernas, los brazos o el torso, en lo más lejos posible, que para facilitar todo ese proceso se dividió el mapa en 5. Una cosa interesante es que le dan mucha importancia a un cuerpo en concreto, a una cabeza en concreto, que es la cabeza que encontramos en el altar que está fuera del poblado. Y digo esto porque ese altar se menciona que es de un monje al que le tuvieron que cortar la cabeza en contra de su voluntad, y que al final este monje, si lo recordamos, es la impureza a la que Tanaka acude a través del sabueso para conseguir información de Hikaru. Bueno, con todo esto podemos llegar a la conclusión de que todo el pueblo en general, Kibogayama, se olvidó de Unuki-sama, de Nonuki-sama. Kubitachi es el único que lo recuerda, en concreto la familia Indo es el que más recuerda todo esto, obviamente. Que ellos parecen ser los únicos que siguen continuando con el ritual para que todo se mantenga como estaba, entre otras cosas por karma generacional y por el karma personal que tiene la familia Indo, pero parece ser que son el pilar de que todo se mantenga en orden. Obviamente es como conseguir un mal menor, ¿no? Porque no creo que la solución sea sacrificar o tener que hacer ese ritual constantemente. Pero al final el pueblo no deja de ser un pueblo de asesinos que mataban incluso a veces cuando no había cabezas de enfermos o cuando no había gente que se ofreciese, mataban para conseguir cabezas que ofrecerle a Unuki-san. Entonces eso terminó siendo un descontrol. Y todo para tener contento al dios de la montaña. Lo curioso es que en el flashback que tiene Hikaru con su padre, el padre le recalca: no olvides que estamos pagando un karma y además no olvides que estamos pagando un karma personal también los Indo por el pecado que cometimos. Es gracioso que le diga no olvides todo esto y casualmente Hikaru es lo que primero olvidó, o sea, no se acuerda ni a día de hoy de cuál fue el pecado. Aquí lo interesante es que podemos intuir que recuerda la importancia que tiene la cabeza de Ichi-san y cuando la va a buscar no está presente, que es necesaria para el ritual que tiene que hacer, y en ese momento nos intercalan con una imagen de Tanaka dentro de la montaña con la cabeza de Ichi-san que parece que la va a colocar en el altar como para comenzar el ritual. Y bueno, y el capítulo cierra al final con la conclusión de que necesitan saber algo más del padre de Hikaru, necesitan algo de información, necesitan una fuente nueva, y a Yoshiki se le ocurre de mi padre se llevaba bien con el padre de Hikaru, voy a tener que recurrir a él. Además de que esto se suma a que vemos que anteriormente, en el momento en el que Yoshiki fue al hospital, el padre se mostró preocupado por él, o sea, fue un nexo muy bueno para poder dar pie a que, bueno, el padre tome un poco de protagonismo y nos cuente algo interesante. Y aquí básicamente nos meten el ending, pero me gustaría mencionar que hay algo que mencioné en el capítulo anterior, que es esa escena en la que Hikaru se presenta de noche en casa de Yoshiki de manera muy rara, que no busca nada, que es más, después le dice, hey, ¿para qué viniste a mi casa? Y Hikaru no le sabe decir para qué. Todo eso ocurre en la escena post-ending, post-crédito, y resulta un poco rara, ¿no? Que la hayan metido ahora, no sé. La verdad que no sé para qué. Sea como sea, espero que el vídeo os haya gustado, me estoy asando de calor. Si es así, déjate un like, suscríbete, compártelo con alguien y nos veremos aquí dentro de muy poco porque el siguiente lo intentaré subir antes de verdad, ¿vale? Nos vemos.